Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie a la que podemos llamar integrales múltiples. Hoy vamos a hablar de lo que se denomina cambio de variables. Comenzamos. En los dos videos anteriores habíamos visto cómo se calculaban las integrales dobles y las integrales triples, utilizando las variables en las que se nos daban los campos y los recintos, o sea, variables cartesianas rectangulares. Resulta que a veces las integrales resultantes no son tan simples de calcular en este sistema de coordenadas, por lo que resulta conveniente realizar lo que se llama cambio de variables. Pero sin más introducción, veamos de qué estamos hablando. Hablemos en primer lugar del cambio de variables para integrales dobles. Pero para ello, primero realizaremos algunas definiciones previas. Supongamos una transformación T que va de R2 en R2 del plano, que a un rectángulo R del plano UV de lados paralelos a los ejes coordenados, le hace corresponder un rectángulo curvilíneo en el plano XY, como se muestra en la figura en la pantalla. Nuestro objetivo en esta ocasión es intentar establecer una relación entre el área de la imagen, es decir, el área de R', y el área del dominio, es decir, el área de R. No pierdan de vista eso, la idea es buscar una relación entre esas dos áreas. Como se puede notar, la función t es un campo vectorial de dos variables, u y b. Si fijamos la variable b en un valor constante b sub 0, de modo entonces que el campo t se convierta ahora en una función de una sola variable, o sea u, a la cual le asigna un par ordenado x, y. Notemos que hemos transformado entonces a t en una función vectorial. Al fijar b en b sub 0 y hacer variar u desde u hasta u más delta u, obtendremos por t una curva del plano XY como imagen, como se puede observar en la figura. Esta nueva función, entonces, es una función vectorial de u. Y recordemos que la derivada de una función vectorial con imagen en el plano se interpretaba geométricamente como un vector tangente a la curva en el punto imagen que corresponde al valor al que le calculamos la derivada. Ahora bien, sabemos por definición que la derivada de t respecto de u es igual al límite cuando delta u tiende a 0 de x de u más delta u y de u más delta u menos x de u y de u sobre delta u. Esto significa matemáticamente que los valores t' de u y x de u más delta u y de u más delta u menos x de u y de u sobre delta u son valores parecidos a medida que el incremento es cada vez más pequeño. Bueno, esto se puede expresar como se muestra en la pantalla, aunque también lo podemos escribir de la siguiente manera, que la derivada de t respecto de u por delta u es un valor similar a la diferencia x de u más delta u y de u más delta u con x de u y de u. Ahora bien, la función vectorial t de u es originalmente un campo vectorial de dos variables, nada más que ahora hemos fijado una de las variables, con lo cual t de u puede escribirse como t de u b sub 0. Entonces, la derivada t' de u es igual a la derivada parcial de t respecto de u, pues la hemos calculado fijando la variable b. Es decir, volvemos a escribir la aproximación anterior y tenemos la derivada parcial de t respecto de u por delta u aproximadamente es igual a esa diferencia. Con lo anterior, queremos concluir que al multiplicar la distancia del segmento del plano UV por la derivada parcial del campo vectorial de la transformación respecto de u,
se obtiene aproximadamente la diferencia de imágenes en el plano X, Y. Realizando un razonamiento análogo, pero ahora fijando la variable U, podemos deducir que la diferencia de imágenes X de B más delta B y de B más delta B menos X de B y de B es aproximadamente igual a la derivada parcial de t respecto de B por delta B. Veamos entonces el significado geométrico de la conclusión que obtuvimos en la pantalla anterior. En la figura representamos a este valor con la longitud del vector que se señala. A medida que se toman valores diferenciales, obviamente este vector tiene longitud cada vez más similar al lado del rectángulo curvilíneo. Pero volvamos al objetivo inicial del problema, que era establecer la relación entre las áreas de R' y R. Sabemos que el área del rectángulo R es delta U por delta B. Podemos pensar que la región R' tiene un área bastante similar al paralelogramo de lados, derivada parcial de t respecto de U por delta U y derivada parcial de t respecto de B, delta B. Por lo que digamos que es válido aproximar el área de R' al valor dado por el módulo del producto vectorial entre t respecto de U por delta U y t respecto de B por delta B. De paso, aclaramos que en estos videos utilizaremos como notación para el producto vectorial el que se muestra en pantalla. Para poder realizar este producto vectorial, vamos a considerar que todos estos puntos con los que estamos trabajando, que son del plano, son del espacio con tercera componente nula y entonces nos estamos habilitando para poder hacer dicho producto vectorial. Observemos entonces los siguientes cálculos. Dijimos que el área de R' es bastante similar al módulo del producto vectorial T de U vectorial T de B por delta U por delta B. Vamos a calcular aparte el módulo del producto vectorial T de U vectorial T de B. Recordemos que podemos resolver el determinante de 3×3 con las filas IJK y las componentes de las derivadas parciales T de U y T de B. Es decir, X respecto de U, X respecto de B, 0. Y respecto de U y respecto de B, 0. Este producto vectorial da como resultado finalmente la derivada de X respecto de U por la derivada de Y respecto de B menos la derivada de X respecto de B por la derivada de Y respecto de U y todo esto multiplicado por el versor K. Cuando le calculamos el módulo a este vector, obviamente el módulo es X de U por Y de B menos X de B por Y de U, que se puede escribir como el determinante de 2 por 2, que está formado por los siguientes elementos: X de U, X de B, Y de U, Y de B. Atención con esta aclaración. Esta igualdad se da solamente si el determinante es positivo, por lo que en realidad se deberá tomar al jacobiano en valor absoluto. A la matriz de 2×2 formada por las derivadas parciales de un campo vectorial de dos variables se la conoce como matriz jacobiana y a su determinante se lo conoce como jacobiano. Con lo cual, continuando con el desarrollo anterior, esto nos queda igual a el valor absoluto del jacobiano por delta U por delta B. Finalmente, comparando la expresión inicial con la expresión final, podemos deducir que el área de R' es bastante aproximada al valor absoluto del jacobiano de la transformación multiplicada por el área de la región R. Recuerden que esto era lo que nos habíamos planteado como objetivo. Ahora sí, entonces, hecha toda la introducción anterior, hablemos del teorema del cambio de variables para integrales dobles. Sean R y R' conjuntos del plano a los cuales se le puede asignar una medida, área,
en los planos v y x, y respectivamente. Además consideremos la transformación t, que va de R en R', definida por las ecuaciones t de v igual a x de v y de v, continua y con derivadas parciales continuas en R. Además, esta transformación tiene que ser biyectiva, y presta atención a lo siguiente, excepto tal vez en la frontera de R. Además tiene que admitir inversa t a la menos 1, de R' a R, con t a la menos 1, cuyas componentes sean continuas y tengan derivadas continuas en R'. Entonces, luego de todas estas condiciones, si f es un campo escalar de dos variables integrable sobre la región R' y el jacobiano de la transformación no se anula en R, excepto tal vez en algún conjunto de área nula, entonces la integral doble de f sobre el recinto R' es igual a la integral doble de f, calculado en las variables u y b, por el valor absoluto del jacobiano sobre la región R. No haremos la demostración de este teorema por los procedimientos rigurosos que escapan a los objetivos de este video. Si te interesa ampliar un poco en el tema, en la descripción del video te dejo un breve razonamiento de por qué el teorema enuncia esto que acabamos de ver. Ahora bien, existen tantos cambios de variables como funciones t se nos ocurra definir. Por ejemplo, supongamos que tenemos el triángulo que se muestra en la figura, que está limitado por las rectas y igual a 1, y igual a menos x más 6 e y igual a x. Si a él le hacemos el cambio de variables que se muestra en pantalla, x igual a u más b, y igual a u menos b, se obtiene el triángulo que se muestra en esta otra figura. Y el jacobiano de esta transformación es menos 2, calculándolo como habíamos visto en la pantalla anterior. Puede comprobarse, además, y fundamentalmente, que es lo que dice el teorema, que calcular las integrales por la vía común, o sea, la que conocíamos hasta el momento, y calcular las integrales aplicando el cambio de variables, arrojan el mismo resultado. Pero nuevamente, como no estamos interesados en cualquier tipo de cambio de variables, sino en uno en particular, para no extender mucho este video, te dejo este ejemplo nuevamente resuelto en detalle en la descripción del video. Y ahora sí, finalmente, pasemos a lo que nos interesa verdaderamente. Vamos a ver las integrales dobles en coordenadas polares. Recordarás que en el video de integrales dobles, hacia el final del mismo, habíamos calculado el área de un círculo utilizando integrales sobre un recinto en coordenadas cartesianas. Si bien esta integral no fue imposible de resolver, usualmente cuando nos enfrentamos a curvas que se encuentran descriptas por ecuaciones en las que sus variables están elevadas a una potencia par, no es posible eliminar los radicales en los extremos de la integral. Utilicemos el tipo de recinto que utilicemos, o sea 1 o 2. A veces las integrales que involucran radicales en sus extremos pueden resultar complicadas de resolver, y es por eso que conviene realizar un cambio de variables, como el que vamos a estudiar a continuación. El cambio de variables de regiones en el plano, dado por las ecuaciones x igual a ρ por coseno de tita, y igual a ρ por seno de tita, con ρ mayor o igual a 0 y tita variando entre 0 y 2pi, es una transformación dada por las coordenadas polares. Puede probarse casi sin ningún inconveniente que el jacobiano de esta transformación vale ρ. En efecto, si queremos calcular el jacobiano, recordemos que este es el determinante de la matriz formada por las derivadas parciales, en este caso de x respecto de ρ, x respecto de tita, y respecto de ρ, e y respecto de tita. Si observamos la expresión de x y lo derivamos respecto de ρ, el resultado es coseno de tita. Si derivamos ahora x respecto de tita, el resultado es menos ρ seno de tita. Si derivamos y respecto de ρ, el resultado es seno de tita. Y finalmente, derivando y respecto de tita, el resultado es ρ coseno de tita.
Este determinante queda igual a coseno de tita por rho coseno de tita menos seno de tita por menos rho seno de tita. Queda igual a rho por coseno cuadrado de tita más rho por seno cuadrado de tita, que finalmente da como resultado el valor rho que ya habíamos mencionado. Veamos que como el cambio de variables se define para rho mayor o igual que 0, el valor absoluto del jacobiano es rho. Esta transformación se interpreta geométricamente como la correspondencia entre un rectángulo del plano rho θ y un sector de corona circular en el plano XY. Ten en cuenta esto que es muy importante. La idea es convertir la integral original en una integral sobre un recinto rectangular, que como ya hemos visto es más sencillo de trabajar. En rigor de verdad, para que la transformación sea biyectiva y con jacobiano no nulo, como pide la definición del teorema, necesitamos restringir rho a valores positivos y θ comprendido entre un valor θ sub 0 y θ sub 0 más 2pi. Sin embargo, como ya habíamos destacado en el enunciado del teorema, el mismo es válido en zonas con área 0, como lo es en un punto o en una línea, con lo que la aplicación del mismo es igualmente posible. Utilizando el teorema de cambio de variables, entonces resolveremos las integrales dadas de la siguiente forma. En la práctica no estamos acostumbrados a determinar los límites de integración cuando se hace este cambio de variables, y deberíamos recurrir a la transformación de los recintos para la determinación de dichos extremos. Pero como regla podemos pensar en que para determinarlos debemos abandonar la típica mirada desde los ejes para hacerlo desde el origen de coordenadas. Y ahora sí, veamos por fin el siguiente ejemplo. Primero vamos a analizar cuáles son los extremos de integración para la región del primer cuadrante limitada por las curvas de ecuaciones x cuadrado más y cuadrado igual a 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, y igual a x y x igual a 0. Esto, por supuesto, trabajándolo en coordenadas polares. Primero, ¿cómo me doy cuenta que debo hacer un cambio de variables? Bueno, en realidad si intentamos resolverlo en coordenadas cartesianas, se nos va a complicar determinar los extremos de integración considerándolo un recinto de tipo 1 o tipo 2 como veníamos haciendo. Como se puede observar en la figura, es fácil deducir que los valores de rho, en este caso, son constantes, tanto en la parte, y entre comillas, inferior, como en la parte, y entre comillas de nuevo, superior. Esto siempre mirándolo desde el origen de coordenadas. Con lo cual podemos decir que rho varía entre 1 y 3. Respecto del ángulo, resulta evidente que el ángulo del extremo superior es pi sobre 2. Bueno, ¿cómo deducimos el otro, o sea, el extremo inferior? Bien, en este caso verán que resulta evidente que el ángulo del extremo inferior es pi sobre 4, pues la recta y igual a x es bisectriz del primer cuadrante. Esto no siempre es tan sencillo de averiguar y conviene entonces encontrar analíticamente las intersecciones entre las curvas en sus ecuaciones polares, como veremos en ejemplos que están un poco más adelante. Resulta entonces que θ varía entre pi sobre 4 y pi sobre 2, rho entre 1 y 3, y entonces estamos listos para calcular la integral en coordenadas polares como se muestra en la pantalla. Recuerden siempre que estamos trabajando en coordenadas polares, hicimos un cambio de variables y por lo tanto hay que agregar el valor absoluto del jacobiano, que en este caso es rho. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. Retomando el ejemplo que ya habíamos resuelto en el video de integrales dobles, supongamos que se quiere calcular el área encerrada por la curva de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, es decir, una circunferencia de centro 0, 0 y radio r. Como lo que se quiere hallar es un área, bueno, podemos utilizar la simetría del círculo y dividirlo en un recinto más sencillo. Si tomamos, por ejemplo, el cuarto de círculo que queda en el primer cuadrante, entonces es fácil deducir que θ varía entre 0 y pi sobre 2
y que ρ varía entre 0 y r. Entonces vamos a calcular al área de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 4 por las 4 regiones en las que hemos dividido al círculo, por la integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y r de 1 por la interpretación geométrica de la integral doble, por diferencial θ. Si integramos ρ respecto de ρ, el resultado es ρ cuadrado sobre 2, que vamos a reemplazar por r y por 0, vamos a restar esos valores y obtenemos r cuadrado sobre 2. Este número, como es una constante, lo vamos a extraer multiplicando de la integral, que multiplicado por el 4 que ya estaba afuera nos deja 2r cuadrado, y luego tenemos que resolver la integral entre 0 y pi sobre 2 de 1 diferencial θ. Esa integral da como resultado pi sobre 2 y finalmente el resultado de este ejercicio es pi por r cuadrado unidades de área. Bueno, como podemos observar, comparando con lo que habíamos realizado anteriormente, trabajando en coordenadas polares, la labor se hace exageradamente más simple. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos calcular la integral del campo de ley f de xy igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 2 sobre la región interior a la circunferencia x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9, que se encuentra en el primer cuadrante. En primer lugar, resulta claro que la región se genera al tomar θ entre 0 y pi sobre 2, y que inferiormente está delimitada por ρ igual a 0. Sin embargo, a diferencia de las regiones de los dos ejemplos anteriores, la curva que delimita superiormente a la figura no es una curva de ecuación ρ igual a una constante, ya que, como podemos observar en los segmentos marcados, a medida que el ángulo aumenta, el valor de radio asignado también aumenta. ¿Cuál es entonces la ecuación de la curva que delimita superiormente a la región? En coordenadas cartesianas, la ecuación de la circunferencia en cuestión es x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. O lo que es igual, desarrollando el cuadrado del binomio y agrupando términos semejantes, a x cuadrado más y cuadrado menos 6y igual a 0. Realizando el cambio de variables correspondiente para esta transformación, es decir, todo lo que sea x lo reemplazamos por ρ coseno de θ, y todo lo que sea y lo reemplazamos por ρ seno de θ. Obtenemos entonces, al reemplazar, la ecuación ρ cuadrado menos 6ρ seno de θ igual a 0. De donde, sacando factor común ρ, llegamos a ρ por ρ menos 6 seno de θ igual a 0. Esta última tiene dos soluciones. Ρ igual a 0, que es la ecuación del origen, con lo cual lo vamos a descartar, o ρ menos 6 seno de θ igual a 0, con lo cual la ecuación que estábamos buscando como límite superior es ρ igual a 6 seno de θ. Calcularemos entonces la integral pedida. El campo que se integrará es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2, que nuevamente, calculado en las variables ρ y θ, es igual a f de ρ θ igual a ρ cuadrado menos 2. Con lo cual queda resolver la integral que se muestra en la pantalla, integral que te queda como actividad. Bueno, y ahora sí, finalmente veamos este último ejemplo para culminar el video. Se quiere calcular el área que queda determinada por la intersección entre la región exterior a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y la región interior a otra circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado menos 4x igual a 0. Realizando el mismo razonamiento que hicimos con el ejemplo anterior, resulta que ρ varía entre ρ igual a 2, inferiormente asume un valor constante, como podemos observar en la figura, y ρ igual a 4 coseno de θ. Superiormente está limitado por una curva y el valor que toma el radio depende del ángulo tomado.
Y la pregunta es, ¿entre qué valores de ángulos? Si realizamos la intersección entre las dos curvas ρ igual a 2 y ρ igual a 4 coseno de tita, resulta 2 igual a 4 coseno de tita, de donde tita es igual al arco coseno de un medio, o sea, igual a pi sobre 3. Entonces, observando la figura, es fácil notar que tita varía entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3. Con lo cual el área la vamos a calcular como la integral entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3 de la integral entre 2 y 4 coseno de tita de ρ diferencial tita. En pantalla queda la integral resuelta. Con este último ejemplo culminamos la explicación de cambio de variables para integrales dobles. Nuevamente te recuerdo que las coordenadas polares no constituyen el único cambio de variables posibles. Existen tantas como funciones t de transformación se nos ocurran definir. Sin embargo, en los problemas que requieren un cambio de variables, quienes hayan estudiado matemática estarán de acuerdo conmigo que coordenadas polares es quien se lleva todas las fichas. Culmino este video acá para no hacer demasiada agotadora la experiencia, y en el próximo video estaremos hablando de los dos cambios de variables más usuales para integrales triples. Así que por ahora me despido, nos vemos en el próximo video. Chao.